Bien, Hebreos es el último libro que vamos a estudiar, que estamos viendo del módulo que se llama Epístolas Generales y Hebreos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos libros pertenecen a esta parte de Epístolas Generales y Hebreos? ¿De cuántos libros estamos hablando? De primera y segunda, tercera de Juan, Judas, Santiago, ¿Ya? Hebreo. Uh-huh. Y falta 8 libros, pastor. 8 libros, muy 8 bien. libros. Muy Sí. bien. ¿Cuál falta a los que nombró la hermana Marisela? Faltan 2. Ya nombró 6. ¿Cuál faltaría? Y Judas y Santiago. Hebreos. Ajá, Santiago. ya lo nombró. Falta un libro. Sí, mi pastor, no le entendí porque alguien me estaba llamando. ¿Ya? ¿Cuál sería? Hola, Lo hermana. que son los Hola, libros estoy son compañero. Hebreos, Santiago, Primera Pedro, Primera de Segunda Pedro. Pedro. Eso, muy bien. Eso faltaba. Entonces, recordemos, son 8 libros, ¿no? Así como dice el hermano Aurelio, 8. Comenzamos con Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y este último, Hebreo. Entonces no se olvide, dentro de lo que estudiamos epístolas generales son estos 8 libros, ¿ya? Son los 8 libros. Esta última parte, el libro de Hebreos, hemos comenzado ya hablando acerca de Cristo Jesús, ¿ya? Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús es superior en todo a los profetas Y a los ángeles. Ajá, cualquier hombre, a los ángeles, a Moisés, es superior a Josué, es superior a cada uno de los hombres que dentro del Antiguo Testamento, superior a Leví, el sacerdocio de Leví. Jesús es mucho mejor. Jesús es mucho mayor. Entonces, Hebreos está hablando a un pueblo, recuerde bien, un pueblo judío que ha decidido seguir a Cristo Jesús. ¿Sí? Son judíos que han decidido seguir a Cristo Jesús. Pero que estos, en su decisión de seguir a Cristo Jesús, ¿qué les está pasando? Están siendo perseguidos, están siendo matados, están siendo encarcelados. ¿Y qué hay para ellos? No hay nada seguro. ¿Y qué es lo más fácil? Volver atrás. Y es como sucede hoy en día, ¿no? La gente cuando ve problemas, cuando ve dificultades, cuando ve enfermedades, ¿qué hace? Vuelve atrás. Se vuelve atrás. Entonces, Hebreos es una carta, es una epístola muy, muy, muy especial para estudiarla en el contexto difícil, ¿sí? En un contexto complicado. Y yo anoche decía, nadie nos persigue, ¿no? Nadie nos persigue, nadie nos encierra, nadie nos encarcela, nadie nos mata,
nadie nos prohíbe, pero aún así hay gente que vuelve atrás. Vamos al capítulo 9, ya nos tocan los últimos capítulos, capítulo 9 de Hebreos. Hay una situación bien interesante aquí. Los primeros versículos vienen ya, ¿no? Acerca del capítulo 8 que hemos hablado, acerca de un nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto que es en Cristo Jesús, mucho mejor, ¿no? Que viene a darnos. Ahora el capítulo 9 habla del tabernáculo, versículos 11 al 28 es lo más resaltante de este capítulo en cuanto a entender que lo que pasó antiguamente era solamente un espejismo de lo que vino a ser Cristo Jesús. Versículo 27, 26, mire lo que dice el capítulo 9, 26. De otra manera, no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo es lo perfecto, ¿no? Es lo verdadero. Aquí podemos encontrar en todo este pasaje acerca de la situación simbológica de las situaciones del Antiguo Testamento. Y dentro de esto, por ejemplo, el testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué entendemos hoy en día por un testamento? ¿Qué es? Es un documento que explica algo que el que lo está realizando quiere que se cumpla. Ajá, exactamente. ¿Y cuándo tiene efecto? Mire, ¿cuándo tiene efecto ese testamento? Cuando la persona se ausenta ya, Cuando muere, cuando exactamente. muere. Mire, es decir, todas las cosas de la ley antigua en todo lo relacionado a sacrificios, ¿qué ha pasado con eso? Ha muerto, ha acabado, ¿no? Y en Cristo Jesús, ¿qué hay? Nuevo pacto. Un nuevo pacto, un nuevo comienzo, un nuevo testamento. Lo anterior ya feneció, ya murió, ¿no? Ahora, Cristo Jesús, versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire, lo interesante de esta situación es que en el antiguo pacto o en el tabernáculo donde iban los sacerdotes, continuamente se tenía que rociar con sangre del animal sacrificado, ofrecido para ese día, y ahí recién santificaba todas las cosas que estaban ahí. Cristo Jesús, ¿qué hizo? Una sola vez para siempre. Con su sangre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con su sangre en nosotros? Nos limpia
para siempre. Mire, Cristo Jesús, en su sangre, nos ha limpiado y ha hecho un nuevo pacto. Y 26 al 28, lo que acabamos de leer, una vez para siempre. Es decir, se repite, así como antiguamente, se va a repetir o ya no se repite. No se repite, pastor, porque Ya es no, una sola vez, como dice. exactamente, una vez para siempre. Una vez para siempre. Cuando Cristo vuelva, esto recuérdenlo bien siempre, cuando Cristo vuelva, ¿cómo va a volver? Ya no a salvar, sino va a venir ¿a qué? A juzgar. A juzgar, pastor. Exactamente, a juzgar. Siempre tengamos en mente esta situación. Ya vino Jesús y murió. Y una vez para siempre, un suceso histórico, una vez para siempre, derramó su sangre. Está para cada uno de nosotros, para que podamos entrar. Pero cuando Él vuelva, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Si no, seremos juzgados por cuanto no obedecimos. No hicimos caso, por cuanto no le seguimos, por cuanto no aceptamos ese sacrificio que Él realizó. Capítulo 10, vamos a ver acerca de Salvador para siempre. Cristo es Salvador para siempre. El pecado ha sido quitado para siempre. Versículo 12, ¿alguien lo puede leer? El versículo 12, 10, 12. 10, 12, Hebreos 10, 12. Amén, pastor. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Mire, ¿no? Una vez para siempre, volvemos, ¿no? Quitado para siempre. Versículo 14, mire, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué cosa más linda es cuando nosotros, hermanos, entendemos que cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos ayuda. Él nos mantiene firmes, como vimos en Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. Pero tengo que entender esta situación. ¿Sí? Tengo que entender esta situación. Que Él se ofreció, que Él derramó, que Él se entregó, que Él es la ofrenda que nos limpia de todos nuestros pecados y que eso nos hace a nosotros perfectos. ¿Ya? Esa sangre, ese sacrificio es en nosotros que quita nuestro pecado. Ahora, versículo 22. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ponga usted en su mente, imagínese la situación que están viviendo estos judíos cristianos.
están siendo perseguidos, están siendo atrapados, encarcelados, muchos están yendo al circo a morir, comidos por tigres, por leones, quemados ahí, incendiados con miles, montón de gente alrededor riéndose y burlándose. ¿Cuál es la invitación ante esta situación? Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, con fe, purificado nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire qué situación. Cuando nosotros entendemos el contexto en el que se está hablando, nos damos cuenta de que, hombre, qué verdad, qué situación, qué palabra que le está dando el autor de Hebreo a estos judíos que están en una situación pero tan adversa. Ese salir, ¿qué significa? Ese acercarnos, ¿qué significa? Que no pensemos en la situación en la que estamos viviendo ahí y que vayamos a Él. La gente está por morir, la gente está siendo perseguida. Y en medio de esa situación, el autor le dice, vayan, acérquense, vayan con fe, límpiense, purifíquense, que no haya mala conciencia, que no haya malos pensamientos, que no haya ninguna situación sucia en ustedes. Porque en este momento, ¿qué pueden tener estos cristianos seguidores de Cristo? Odio, rencor hacia la gente que los está persiguiendo, hacia la gente que los está acusando, hacia el emperador que los está llevando a la muerte. ¿Qué situación, no? Y en medio de eso, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Todas las epístolas generales, recuerde, todas estas epístolas generales nos han llevado a ¿qué? Acción, acción, conducta, obras, hechos. Que se vea que en verdad seguimos a Jesús. Y Hebreos sigue con la misma situación, ¿no? Hebreos sigue con la misma situación, el amor y las obras. Acabamos de terminar la semana pasada de estudiar las cartas de Juan. ¿Y Juan a qué nos invitaba? ¿A qué nos llamaba? ¿Cuál era su mensaje? El amor. El amor que obra. El amor que acciona. El amor que demuestra con hechos y con verdad. ¿Sí? Del 26 al 31, ¿qué situación más fuerte? ¿Alguien no puede leer 26 al 31? 26 al 31. Y pensemos en esta situación, mire lo que está hablando el autor. 26 al 31. Alguien rapidito, si tienen tiempo para estudiar, si les falta. 26 al 31. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El 28. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. 29. Cuando mayor castigo penséis que merecerás el que ha de pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia,
porque conocemos el que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mire, fuerte. Ahora, ¿a quién les está hablando la carta? Pensemos, ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo judío, pastor. Al pueblo judío cristiano que han creído, que tienen fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí o no? No les está hablando, escuche bien, no les está hablando a aquellos que no conocen. No les está hablando a los impíos, no les está hablando al mundano, no les está hablando a aquellos que no saben nada de Dios. No, 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 no. Comienza el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, acá está una situación, ¿no? Hay mucha gente que dice, salvo siempre salvo. Oh, ¿dónde está eso? No hay salvo siempre salvo. No dice la Biblia, pues siempre salvo. Claro, dice, si seguimos pecando voluntariamente, porque a veces, ojo, Puede haber recibido el conocimiento después, de la verdad. de conocer, de estar, de estudiar la palabra, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y andamos en pecado, y lo abrazo el pecado, y me gusta el pecado. Los jóvenes les sigue gustando la fornicación, el adulterio, el engaño, la corrupción, y siguen andando sabiendo que está mal, sabiendo que está mal, sabiendo que no es correcto, y voy, como hemos visto en Santiago, y mientras yo sigo haciéndome más rico, a mi empleado, el que trabaja para mí, y le voy poniendo más trabajo, pero no le aumento el sueldo. Cuidado en esas situaciones, dice Hebreo aquí. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que se ha de devorar a los adversarios. Y el versículo 31 termina. ¿Qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si aquellos por la ley de Moisés, escuche bien, si aquellos por la ley de Moisés morían, si eran encontrados en adulterio, si habían matado, si habían asesinado, si habían hecho homicidio, si habían robado, por la ley morían, por la ley, ¿cuánto más nosotros si rechazamos a Cristo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué nos espera si ellos en la ley igual morían? Y Dios el Padre es justo. Tengamos mucho cuidado de que en nuestras iglesias, de que en nuestra vida haya pleitos, haya dudas, haya cualquier cosa que no sea un amor genuino, un obrar genuino, un pensar en el otro, en el bien, una iglesia de unidad. Tengamos mucho cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pensemos primero nosotros, luego nuestras iglesias. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo me comporto yo? Porque a veces la gente dice, pero a mi iglesia le falta esto, en mi iglesia no hay esto. Hombre, usted es la iglesia. ¿Por qué se queja de la iglesia si usted es la iglesia? Si al lugar que usted va le falta algo, pues délo, póngalo. Si ve que hay una situación que le falta de alguien, de un maestro, de alguna situación, pues yo me puedo poner, pero no puedo estar hablando mal de la iglesia donde yo voy porque yo soy la iglesia. No es la estructura, no es el edificio. Hay gente que no entiende, dice, pero esa iglesia no me gusta, pero esa iglesia es chica, pero esa iglesia es así, pero esa iglesia es asá.
Usted es la iglesia, digamos, ¿no? Si esa iglesia no crece, si esa iglesia va así, cúlpese usted también porque no está trabajando, no está invitando, no está trayendo, no está dando, no está ofrendando, no está creciendo. Ah, ¿cómo estoy yo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Mm? Ya hemos hablado, primera y segunda de Pedro, Judas, aquellos falsos que son de la misma, que salen de la misma iglesia, de la misma gente de nosotros. ¿Mm? Entonces esa es la situación, ¿no? Dura, difícil. ¿Ya? Capítulo 11 nos habla acerca de la fe. De la fe. La fe de Abel, versículo 4. La fe de Not, versículos 5 y 6. La fe de Noé, versículo 7. La fe de Abraham, versículo 8, versículo 10 hasta el 17 y 19, con el ejemplo de Sara entre medio, ¿no? Porque son pareja. Versículo 20, la fe de Isaac. Versículo 21, la de Jacob. Versículo 22, la de José. 23 al 29, de Moisés. Moisés. La de Josué, versículo 30, ¿no? Cayeron los muros de Jericó. ¿Quién estuvo al mando? Josué. Versículo 31, Rahab. Versículo 32, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Ahora, ¿son héroes o no son héroes de la fe? ¿Qué recibieron? ¿Qué hicieron? Hicieron ¿Qué hicieron? justicia. Hicieron justicia, vivieron en justicia, vivieron en verdad. Y alcanzaron promesa. Ajá. Ahora hay una situación interesante dentro de esto. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, escuche, mediante la fe, no recibieron ¿qué? El No cumplimiento de la recibieron ¿qué? promesa. No recibieron lo prometido, Lo prometido. proveyendo a Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué no vieron ellos? ¿Qué no recibieron ellos? ¿Qué promesa no recibieron ellos que no fueron testigos de esas situaciones? ¿Mm? A la persona de Cristo Jesús. Isaías lo predijo, Jeremías lo predijo, Oseas lo predijo, profeta Miqueas lo predijo, pero no lo vieron, miren, no lo vieron. No vieron al Mesías, no vieron al Señor, no vieron al siervo, no vieron al Dios humanado, Emmanuel, Dios con nosotros, no lo vieron, pero tenían fe. ¿Qué situación? Porque nosotros hoy en día creemos que la fe
que la fe es riqueza, que la fe es un buen trabajo, que la fe es plata, que la fe es poder, que la fe es gloria, que la fe es riqueza, que la fe es todo aquello que el mundo nos está imponiendo. Pero esta gente ha sido aserrada, apedreada, muerta, encarcelada, han muerto a filos de espada, anduvieron de aquí para allá, sin lugar permanente, con vituperios, con azotes, con prisiones, con cárceles. Es para llorar muchas veces. Es para llorar porque la gente se va de la iglesia porque no le falta, porque no tiene, porque esto, porque aquello, porque me miraron mal, porque no me saludó el pastor, porque él le abrazó a ella, a mí no me abrazó, porque él le dio la mano, ¿no? Porque a ella le dio un pollo más y a mí me dio un coto, porque su presa... Burreras. Esta gente murió por la fe. Y fueron héroes de la fe. Y nosotros no podemos aguantar nada. Me llama la atención el pastor, la prédica se puso mala, la prédica se puso dura y ya, ¿quién le fue a contar al pastor? ¿Quién le dijo que yo hice esto? Pero ¿cómo el pastor va a hablar así si el púlpito no tiene que él decir los pecados, que la situación, que esto? Estos murieron. Ojo, y aquí no están los del Nuevo Testamento, aquí no está Pedrito, aquí no está Pablo, aquí no está Santiago, aquí no está Juan. ¿Y cuántos otros? Hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en la fe? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo es mi seguir al Señor? No vendí lo que tenía que vender, no gané lo que tenía que ganar, ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? No, ya no voy a dar mi ofrenda, no, ya no voy a ayudar, no, ya no voy a diezmar, no, ya. Hombre, ¿cómo estamos, no? Héroes de la fe. Y el capítulo 12 viene del capítulo 11. Viene del capítulo 11. Hay una palabra de conclusión, un término de conclusión. ¿Cómo comienza el versículo 1 del 12? A ver, alguien lo lee. 1 y 2. ¿Cómo comienza? 1 y 2. Del 12, Sí, por 12, 1 tanto, y 2. por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que han facilitado, nos encerró y nos encerramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, así como estos murieron en fe, 12.1 dice, por tanto, término de conclusión, de eso de acá concluyo con esto que les quiero enseñar, está diciendo el autor. Con eso que hemos visto, desde el versículo 4, con Abel y toda la situación, concluye y dice, por tanto, así ustedes, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro cuán gran nube de testigos. Vamos, caminemos, despojémonos. ¿De qué me tengo que despojar? ¿De qué dice? Del pecado. Del pecado. Hombre, que no hay más situación aquí. Es el pecado que nos impide correr. Es el pecado que nos impide llegar a Cristo. Es el pecado que nos impide avanzar. Es el pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, que nos empuja a pelear, que nos empuja a codiciar, que nos empuja a dudar, que nos empuja a no ayudar, a no amar. Despojémonos, dice el autor, y caminemos, corramos. Ahora,
el autor usa algo muy interesante que ellos entienden, que ellos comprenden, la carrera de los Juegos Olímpicos que había en ese tiempo. ¿Cómo era la carrera olímpica? Ustedes han visto, hasta hoy en día se juegan los Juegos Olímpicos, ¿no es? Los Juegos Olímpicos. ¿Cuánta gente va a mirar los Juegos Olímpicos? ¿Cuánta gente paga por entrar a mirar una carrera? ¿Mm? ¿Cuánta gente entra a una cancha a mirar? ¿Han visto? Sí, pastor, van hartos. Hartísimo. Hartísimo. Así era al principio cuando se comenzó esta carrera. Y el autor teniendo en mente eso, le dice a la gente que le está escribiendo, corran, corran, porque hay una gran nube de testigos. ¿Quiénes? Los que ya corrieron, los que ya partieron, los que ya fueron, los que ganaron aún a pesar de cárceles, azote, persecución, muerte, aserradez, ¿ah? Todo, de pesar de eso, por tanto, término de conclusión, vayan, vayan. Pero ¿a quién tengo que mirar yo? ¿En quién tengo que poner mi mirada mientras corro? En Jesús. En Jesús. En Cristo. No es en el pastor, no es en el misionero, no es en la iglesia, no es en la infraestructura, si es bonita, si es grande, si es pequeño. No, puesto mis ojos en Jesús, corro, camino, porque Él sufrió, porque Él padeció, porque a Él también le dijeron que no iba a ser, que no iba a ganar, que era esto, que era aquello. Lo escupieron, le tiraron piedra, le hicieron un montón de cosas, sufrió el oprobio. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Es que hablar de estas cosas, hermanos, es muy profundo. Porque nosotros nos examinamos a nosotros mismos y nos ponemos en el lugar de aquellos que mantuvieron su fe a pesar de, y hoy no mantienen su fe a pesar de. Y creo que hay gente que sigue a Jesús a pesar de situaciones difíciles y adversas. Pero muchas veces los que estamos en el pastorado nos damos cuenta y vemos que hay mucha carnalidad en los hermanos en las iglesias, que no hay un seguimiento sincero y genuino, verdadero, que no están corriendo esta vida cristiana, sino están mirando cómo me va, cómo me siento, cómo estoy, le está yendo al otro. No está mi mirada en Jesús. Entonces la situación es aquí, puesto los ojos en Jesús. Caminemos. Luego sigue el versículo 18, todo esto hasta el 29, el ejemplo de las situaciones que sucedieron en el Sinaí, y en Sión, ¿no? Todas las situaciones que sucedieron ahí, ¿qué pasó ahí? La manifestación del poder de Dios. Dios manifestándose en el Sinaí. ¿Y la gente qué tenía? ¿Qué hacía? No, no podemos nosotros escuchar, decían, ¿no? No, es muy fuerte la voz de Dios. No, anda vos nomás, Moisés. ¿Mm? ¿Qué situación hay? Versículo 27. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. ¿Qué fuego es? Consumido.
consumidor. Así como esa gente temía en el Sinaí, temía en Sión, temía cuando Dios se manifestaba, porque es de temer, ojo, es de temer. No es que voy a ir a Dios como que, a ver, Dios, a ver, acá estoy, ¿por qué no me has dado? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué esta situación? Es de temer al Señor, porque Él es fuego consumidor. Y ya hemos hablado, los que rechazan la gracia, los que vuelven atrás, los que siguen andando en pecado, ¿a quién van a sufrir? Al Dios que es fuego consumidor. Y como decía anoche en la clase, ¿cuál es la solución a aquel que ha vuelto o que se está enfriando, que se está entibiando? ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento. Arrepintámonos. Tenemos que arrepentirnos si estamos andando de esta manera. Capítulo 13 nos habla acerca de que Jesús es el mismo para siempre, ¿no? Jesús es el mismo para siempre y en eso nos da algunos consejos. Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ángeles. La hospitalidad. Número 3, acordémonos de los presos, como si estuviéramos nosotros, como también presos juntamente De la- con ellos. Mire. Los presos. ¿Qué más? El matrimonio. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio? Versículo 4. Honroso. Honroso, Honroso. honroso. Mire. Honra tiene que ver en el matrimonio. Esposos y esposas. Y una relación pura. Pura. Que los dos valen. Que los dos trabajan. Que los dos se valoran. Que los dos empujan el carro. Que mutuamente se apoyan. Se ayudan. Versículo 7. ¿De qué nos tenemos que acordar? Ah, de los pastores, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablan. Pero es lo mismo dirigente en la mía, dice, acordaos de vuestros dirigentes. Lo mismo, sí, sí. Que nos hablan de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es acordarme? ¿Qué hago yo cuando me acuerdo de algo? Hacerlo. Ah, hacer. Llevar. Llevar. Ajá, hermano Ángel, ¿qué más? Ah, me acordé que tenía, ¿y qué hago? Voy y hago, ¿no? Hago. Acordaos de los pastores. Hermano, el pastor también es persona. El pastor no es un ángel, no es un superpoderoso, no es un superman, no es un superhombre. El pastor también siente, el pastor también sufre, el pastor también tiene hambre, al pastor también le falta, el pastor también se enferma, el pastor también sufre porque algún hijo tiene alguna enfermedad. Acuérdense de los pastores. Llámenlo, invítenle, díganle, pastor, aquí le he traído este arrocito, aquí le he traído este pollito, aquí le he traído este chanchito, aquí esto, pastor, me acuerdo. Pastor, aquí tiene estos 10 bolivianos para su pasaje. Acordarse. El pastorado, ¿sabe, hermano? Es el trabajo menos honrado, menos pagado. Y el pastor tiene que ir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, tiene que estar toda una tarde, si hay algún velorio, tiene que ir al otro día a orar, tiene que acompañar, tiene que estar, no hay horario.
No hay horario. Una hermana hace una dedicación, el pastor tiene que estar. Una hermana abre un negocio, tiene que estar. ¿Mm? Acordémonos de los pastores. No los dejemos solos. Yo les digo, hay muchas situaciones, pastores, buenos pastores que no ganan ni el salario mínimo nacional. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que se puede vivir con 500 bolivianos? Y cuando el pastor sale a trabajar afuera, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la iglesia? Ese pastor, ¿cómo hace eso? Ese pastor, ¿cómo no cree en Dios? Ese pastor, ¿cómo aquí? ¿Cómo allá? Uno va y lo busca y no lo halla. No, ajá, voy y lo visité y no está. ¿Por qué no está? Hombre, de todo, ¿no? Acordados de los pastores. Falsas doctrinas, versículo 9, ¿qué dice? No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto ya hemos hablado en Judas, en Pedro, en Juan. Hermano, ustedes, los felicito que están preparándose, los felicito que están estudiando, porque estoy seguro de que ustedes no se van a dejar llevar por cualquiera que venga y enseñe y hable cualquier burrera. Hay pastores que han salido hoy en día que dicen, aquí va el Espíritu Santo, a ver, hermano, prepárese, aquí va, le voy a dar al Espíritu Santo aquí. Hombre, ¿qué? Ay, Ya no Dios, sopla. que el Espíritu está a mi antojo. Yo puedo hacer con el Espíritu lo que yo quiera. Yo doy el Espíritu a quien yo quiera. ¿O quién es el que da el Es, Espíritu? es, Dios decide, pastor. Dios. Pero yo he escuchado pastores que decían, a ver, por allá está, por aquí le voy a darle para allá. Hombre, es para salirse, para rasgarse las vestiduras delante de ellos y decirle, estudien un poquito, no cuesta nada leer. Entonces, cuidémonos de las falsas doctrinas. Cuidémonos de las falsas doctrinas. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Qué dice el 14? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Ay, qué situación, ¿no? La gente está siendo perseguida. Ustedes siempre piensen en el contexto en el que está la carta, el contexto en el que se está viviendo. La gente no está huyendo, la gente está siendo perseguida, la gente está corriendo, la gente está siendo atrapada y carcelada y está siendo muerta. Y el autor le dice, el escritor le dice, no tenemos aquí ciudad permanente. Buscamos la porvenir. Qué cosa, ¿no? Qué ánimo, qué situación. Qué situación. Creo que hoy en día necesitamos predicar estas cosas, ¿no? Porque buscamos, creo, la ciudad aquí y no estamos pensando en que todo esto es pasajero, nos vamos a ir, el Señor va a venir. Pero el autor pensó en ellos, en la situación de que piensen, hermano, eso que están pasando, eso duro que están pasando, eso difícil que están pasando, eso que ustedes están dejando porque están huyendo, piensen, hermano, hay una ciudad, hay una que viene, hay una que no es terrenal, que no es humana y que es mejor, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Cuando pensamos en esa situación. Versículo 15. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cantemos, alabemos. Pablo, todos los apóstoles cantaban himnos, cantaban salmos. Cante un salmo. Usted cuando usted
triste, cuando esté bien, cuando esté contento, cuando esté alegre. Cante los salmos. Cante los salmos. Tal vez no haya ninguna canción, pero usted cántelo, usted póngalo, usted ore ese salmo. Usted dígale, Señor, este salmo va para ti, para mí, para ti, de mí, para ti. Alabanzas a Dios. Y por último, la oración. Qué linda oración es la del versículo 20. ¿Alguien lo puede leer, el versículo 20? Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda oración del autor, digamos. Qué linda oración del autor, ¿eh? Que esto sea un anhelo de cada uno de nosotros. Que hagamos buena obra. Que hagamos la voluntad del Señor. Que hagamos lo que a Él le agrada. Que siempre estemos pensando en Él, en Él, en mirarle a Él, en seguirle a Él, en caminar en su ejemplo, en caminar en sus pisadas. Así como Malaquías es el último mensaje del Antiguo Testamento, la epístola a los Hebreos es un mensaje final en el Nuevo Testamento. Fue escrita antes de la destrucción del judaísmo en la caída de Jerusalén, uno de los eventos más espantosos de la historia, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y la carta llega en un momento justo y oportuno para esos hermanos que estaban viviendo una situación muy, muy difícil. Hermanos, Hebreo nos enseña caminar, caminemos, avancemos, vayamos, salgamos a Él, vamos a Él, pensemos en Él, miremos a Él. No las cosas que suceden a nuestro alrededor, ni el político, ni el económico, ni el social, ni el cultural, ni el religioso. A Él, miremos a Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a que estas epístolas generales se hagan en nosotros un poner en obra su palabra. Acción, obras, amor. Y caminar siempre agradando al Señor. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta?